Cada departamento de policía los tiene, casos que nunca se cierran. Los archivos que se van al fondo del cajón se vuelven a revisar cada vez menos hasta que, con el tiempo, ya nadie los revisa. Oficialmente estos casos siguen abiertos. Pero a puerta cerrada, los detectives saben la verdad. Nunca los van a resolver. Estos no son solo casos sin resolver. Estos son crímenes tan desconcertantes, tan carentes de pruebas o tan políticamente complicados que los investigadores han admitido en privado su derrota. Incluso cuando las familias siguen esperando respuestas, nunca llegan. Soy Michael Lewis y estos son 25 crímenes sin resolver en los que la policía secretamente se dio por vencida. 25. Las 3 de Springfield. La noche del 6 de junio de 1992, Cheryl Levitt, su hija Susanne Streeter y su amiga Stacy McCall asistieron a una fiesta de graduación en Springfield, Missouri. Por la mañana, las 3 habían desaparecido. No había señales de lucha, ni de entrada forzada, ni indicios de que alguien se hubiera ido apresuradamente. Sus bolsos, autos y pertenencias personales estaban exactamente donde los habían dejado. La única anomalía era una luz del porche rota y un mensaje de voz que un familiar borró accidentalmente antes de que llegara la policía. Lo que sea que estuviera en esa grabación nunca se ha recuperado. Durante más de 3 décadas, los detectives siguieron miles de pistas, excavaron varios posibles lugares de entierro e investigaron repetidamente a un hombre local que afirmaba públicamente saber dónde estaban los cuerpos, pero decía que nunca lo diría. Nunca fue acusado. 24. El asesino del hacha de Nueva Orleans. Entre 1918 y 1919, alguien entró a casas por toda Nueva Orleans, tomó los propios hachas de los residentes y los atacó mientras dormían. Al menos 8 personas fueron asesinadas. Luego, el asesino envió una carta a los periódicos. Afirmó ser un demonio, anunció una noche específica en la que atacaría de nuevo y prometió perdonar cualquier casa donde estuviera tocando una banda de jazz. Nueva Orleans organizó fiestas en cada cuadra. Nadie fue atacado esa noche. Los asesinatos fueron reales, aunque la carta parecía sacada de una obra de teatro. La investigación casi no tenía nada con qué trabajar. Los asesinatos se detuvieron en octubre de 1919 sin explicación. Nunca se acusó a nadie, y los hombres del hacha pasaron de ser un caso criminal a convertirse en una leyenda estadounidense. 23. El niño de la caja. En febrero de 1957, el cuerpo de un niño fue encontrado dentro de una caja de cartón en una carretera tranquila al noreste de Filadelfia. Tenía entre 4 y 6 años, había sido golpeado y mostraba signos de desnutrición prolongada. Nadie lo reportó como desaparecido. Nadie se presentó para reclamarlo. Durante 65 años, solo se le conoció como el niño desconocido de Estados Unidos, enterrado bajo ese nombre después de que los investigadores agotaron todas las pistas que tenían. Su rostro apareció en cartones de leche y volantes en todo el país. Decenas de miles de pistas llegaron a lo largo de las décadas. Ninguna de ellas llevó a nada. En 2022, el análisis de ADN y la investigación genealógica finalmente le dieron un nombre: Joseph Augustus Zarelli. Fue un avance que tomó generaciones en llegar, pero resolver su identidad solo hizo que la pregunta central se volviera aún más apremiante. ¿Quién lo mató y quién permitió que sucediera? Los principales sospechosos que los investigadores habían identificado a lo largo de los años ya estaban muertos para cuando se recuperó su nombre. 22. Los asesinatos con hacha de Villisca. En las primeras horas del 10 de junio de 1912, alguien entró a la casa de la familia Moore en Villisca, Iowa, y mató a las 8 personas que estaban dentro. Josiah y Sarah Moore, sus 4 hijos y 2 jóvenes invitados de la casa, con un hacha. Todos estaban dormidos cuando sucedió. Nadie escuchó nada. Lo que hacía la escena más extraña que la violencia misma eran los detalles deliberados que dejaron atrás. Cada espejo en la casa había sido cubierto. Un tazón de agua ensangrentada estaba en el baño de la planta baja. Los cuerpos habían sido acomodados con una precisión que sugería que el asesino se había tomado su tiempo. La investigación que siguió fue caótica desde el principio, con varias agencias policiales compitiendo por la jurisdicción y contaminando la escena en el proceso. En los años siguientes, surgieron varios sospechosos, incluido un ministro itinerante llamado Lynn George Jacqueline Kelly, quien confesó los asesinatos 2 veces y se retractó ambas veces. Fue juzgado una vez.
El jurado no llegó a un veredicto, nunca fue condenado. Más de un siglo después, el caso se considera oficialmente un caso sin resolver. La evidencia se ha deteriorado más allá de su uso forense. Los testigos murieron hace mucho tiempo. Las contradicciones en los relatos históricos solo se han profundizado con el tiempo. 21. Las víctimas no identificadas del acechador nocturno original. Cuando los investigadores identificaron a Joseph D'Angelo como el asesino del Estado Dorado en 2018, se sintió como el final de una de las persecuciones más largas del true crime en Estados Unidos. En muchos sentidos así fue. Pero también abrió una pregunta más discreta que no ha desaparecido. D'Angelo estuvo vinculado a al menos 13 asesinatos, 50 violaciones y más de 100 robos en California entre 1973 y 1986. Pero los investigadores que trabajan en casos sin resolver de la misma época han encontrado asesinatos donde el ADN no coincide con el de D'Angelo ni con ningún delincuente conocido. Si esos casos representan a un asesino diferente operando en la misma región o crímenes que simplemente nunca serán explicados, sigue siendo una incógnita. D'Angelo se declaró culpable en 2020 y recibió múltiples cadenas perpetuas. Él respondió a algunas preguntas de las familias de las víctimas durante la audiencia de sentencia. Él no proporcionó un relato completo de todo lo que pudo haber hecho y no existe un mecanismo legal para obligarlo. 20. El misterio de la granja Hinterkaifeck. La granja en Hinterkaifeck era tan remota que nadie notó que algo andaba mal durante días. Para cuando los vecinos finalmente fueron a revisar, los 6 residentes ya estaban muertos. Fueron golpeados uno por uno con la azada. Pero la parte realmente inquietante no fueron los asesinatos. Fue lo que vino después. Alguien había estado viviendo en esa casa de campo mientras los cuerpos estaban ahí. El ganado había sido alimentado, la chimenea había sido usada, se habían consumido alimentos. Si el asesino se quedó después, o si se había estado escondiendo en la propiedad antes de que ocurrieran los asesinatos, los investigadores nunca pudieron determinarlo. Semanas antes, los vecinos habían visto huellas en la nieve que llevaban a la granja, pero que no salían de ella. La policía alemana pasó décadas investigándolo. Más de 100 sospechosos fueron entrevistados en varias investigaciones. La ubicación remota y el retraso en encontrar a las víctimas habían borrado cualquier evidencia forense que la escena pudiera haber ofrecido. El caso se cerró en 1955. Estudiantes de criminología lo revisaron en 2007 y llegaron a un sospechoso probable, pero la evidencia para probarlo ya no existe. 19. Los asesinatos de Tylenol. En septiembre de 1982, 7 personas en el área de Chicago murieron después de tomar cápsulas de Tylenol extra fuerte adulteradas con cianuro de potasio. Alguien había comprado frascos de los estantes de las tiendas, alteró las cápsulas y devolvió los frascos. Las víctimas no tenían ninguna relación entre sí. El caso cambió permanentemente el empaque de los productos de consumo. Los sellos de inviolabilidad en todos los medicamentos de venta libre en Estados Unidos existen debido a lo que sucedió ese otoño. El FBI entrevistó a más de 25,000 personas. Surgió un principal sospechoso, James William Lewis, quien envió una carta de extorsión a Johnson & Johnson exigiendo $1 millón para detener los asesinatos. Fue condenado por extorsión y cumplió 13 años de prisión, pero los fiscales nunca pudieron vincularlo físicamente con las botellas envenenadas. Mantuvo su inocencia en los asesinatos hasta su muerte en 2023. 18. El estrangulador de Honolulu. Entre 1985 y 1986, 5 mujeres fueron secuestradas, agredidas y estranguladas en Honolulu. Sus cuerpos fueron encontrados en zonas remotas de Oahu. La tecnología forense de la época no pudo extraer suficiente evidencia para identificar a un sospechoso. Luego los asesinatos se detuvieron. Ese tipo de final abrupto usualmente significa que el perpetrador murió, fue encarcelado por otra cosa o se fue. Sin saber quién era, no había manera de confirmar cuál de esas opciones era la correcta. Desde entonces, se han intentado técnicas de genealogía genética con la evidencia que aún se conserva, pero no surgieron sospechosos viables. 17. El asesinato de Jill Dando. Jill Dando era uno de los rostros más reconocibles de la televisión británica. Querida, famosa, completamente inofensiva. La mañana del 26 de abril de 1999 le dispararon una vez en la cabeza en la puerta de su casa a plena luz del día. Sin testigos, sin pruebas forenses, sin motivo aparente.
La precisión del ataque sugería de inmediato que fue un asesinato por encargo, pero nadie podía ponerse de acuerdo sobre quién querría matarla o por qué. Las teorías iban desde una represalia serbia. Ella había encabezado recientemente una campaña de la BBC para los refugiados de Kosovo, hasta un acosador que había contratado el asesinato, con orígenes que nadie ha logrado rastrear. La policía consiguió la condena de un hombre local llamado Barry George en 2001. Cumplió 8 años antes de que la condena fuera revocada, cuando la principal prueba forense se vino abajo en la apelación. Fue juzgado de nuevo y absuelto. Ese fue el final del caso. 16. El asesinato de Hamin Lee. Hamin Lee tenía 17 años cuando fue estrangulada en Baltimore en enero de 1999. Su exnovio, Adnan Syed, fue condenado por su asesinato y pasó más de 2 décadas en prisión antes de que los fiscales anularan la condena en 2022, diciendo que ya no tenían confianza en el veredicto. El podcast Serial hizo famoso el caso. Los recursos legales que siguieron finalmente dieron resultado. Syed fue liberado. Y luego vino la pregunta a la que nadie tenía una respuesta clara. Si no fue él, ¿quién? Los sospechosos alternativos identificados durante la reinvestigación nunca fueron investigados a fondo. La evidencia se había degradado durante 20 años. El Tribunal de Apelaciones de Maryland restableció la condena en 2023 por motivos procesales, añadiendo otra capa de confusión legal a un caso ya complicado. La familia de Hamin Lee ha pedido repetidamente que el enfoque se mantenga en encontrar la verdad. Hasta ahora, la verdad sigue sin salir a la luz. Quince. La desaparición de Johnny Gosch. El 5 de septiembre de 1982, Johnny Gosch, de 12 años, salió de su casa en West Des Moines antes del amanecer para repartir periódicos y nunca regresó. Un vecino reportó haber visto a un hombre acercarse a él cerca de su ruta. Su carreta fue encontrada abandonada. Eso era básicamente todo lo que tenían los investigadores. Su madre, Noreen, se convirtió en una de las defensoras de niños desaparecidos más destacadas de Estados Unidos y ayudó a que Iowa fuera el primer estado en poner fotos de niños desaparecidos en los cartones de leche. En 1997, ella afirmó que Johnny apareció en la puerta de su casa tarde en la noche, dijo que había sido víctima de trata y se fue antes de que pudiera pedir ayuda. Nunca ha surgido ninguna evidencia que corrobore esa visita. El caso generó teorías de conspiración durante décadas, lo que lo alejó aún más de una resolución en lugar de acercarlo. La policía no tiene pistas activas después de más de 40 años. 14. Los asesinatos en el sitio del asesino serial de Long Island. Entre 1996 y 2013, al menos 10 conjuntos de restos humanos fueron descubiertos a lo largo de un tramo de la costa sur de Long Island. La mayoría de las víctimas eran mujeres que habían trabajado como trabajadoras sexuales. Varias nunca han sido identificadas. En 2023, un arquitecto de Manhattan llamado Rex Horman fue arrestado y acusado de varios asesinatos. La pista que los investigadores habían perseguido durante más de una década. Y aún así no cerró el caso. Horman ha sido acusado de algunos de los asesinatos, pero no de todos. Algunos investigadores creen que el lugar donde se deshicieron de los cuerpos pudo haber sido utilizado por más de un perpetrador a lo largo de los años, lo que significaría que el asesino serial de Long Island nunca fue una sola persona desde el principio. 13. Los asesinatos del alfabeto. Entre 1971 y 1973, 3 niñas fueron asesinadas cerca de Rochester, Nueva York. Carmen Colón, Wanda Walklowitz, Michelle Mensah. El nombre y apellido de cada víctima comienzan con la misma letra. Cada cuerpo fue encontrado en un pueblo que comienza con esa misma letra. El patrón era demasiado específico para ignorarlo y demasiado perfecto para confiar completamente en él. Nadie nunca estableció si el asesino eligió deliberadamente a las víctimas para encajar en un esquema alfabético o si el patrón fue una coincidencia que solo parecía deliberado en retrospectiva. Cualquiera de las dos posibilidades es inquietante a su manera. Decenas de personas de interés fueron investigadas y exoneradas durante las siguientes décadas. El ADN de las escenas del crimen no coincidió con nadie. También ha sido presentado repetidamente en la cobertura nacional, con la esperanza de encontrar una nueva pista, pero sin éxito. 12. La mujer de Isdal. En algún lugar de Europa, una mujer pasó meses viajando bajo nombres falsos, pagando en efectivo y asegurándose de que nadie pudiera rastrear sus movimientos.
Luego terminó muerta en un valle noruego, su cuerpo quemado y todas las etiquetas cortadas de su ropa. Sus maletas fueron encontradas en una estación de tren cercana, completamente limpias de huellas dactilares. Fuera quien fuera, se había esforzado mucho para asegurarse de que nadie lo descubriera jamás. Funcionó, nadie la reportó como desaparecida. Nadie se presentó para reclamarla. Interpol se involucró. Las agencias de inteligencia siguieron de cerca el caso. La Guerra Fría estaba en pleno apogeo y una mujer tan cuidadosa para desaparecer todo en ella hacía pensar que era espía. La policía noruega revisó todo eso y de todos modos dictaminó su muerte como suicidio, luego archivó el caso. Permaneció archivado durante décadas, hasta que los periodistas lo reabrieron en 2016. El análisis de ADN finalmente señaló un origen geográfico, pero su nombre nunca fue confirmado. Los asesinatos de Tupac Shakur y Biggie Smalls. Tupac Shakur fue baleado en Las Vegas en septiembre de 1996. Biggie Smalls fue baleado en Los Ángeles 6 meses después. Dos de los músicos más famosos de la época fueron asesinados en dos ataques a tiros desde vehículos. Casi 30 años después, ninguno de los casos ha producido una condena. En 2023, Dwayne Keefe D. Davis fue acusado en relación con el asesinato de Tupac, notable principalmente porque Davis había pasado años alardeando públicamente sobre su participación mientras daba versiones contradictorias. Queda por ver si un caso que se basa sustancialmente en sus propias declaraciones inconsistentes se sostendrá ante un tribunal. El caso de Biggie no tiene un desarrollo equivalente. La demanda por muerte injusta de su familia alegó que la corrupción en el Departamento de Policía de Los Ángeles jugó un papel en mantener el caso sin resolver. La demanda fue desestimada. Las acusaciones nunca desaparecieron por completo. 10. La desaparición de Asha Degree. El 14 de febrero del año 2000, Asha Degree, de 9 años, salió de su casa en Shelby, Carolina del Norte, alrededor de las 4 de la mañana. Durante una tormenta, caminó sola por una carretera en la oscuridad. Varios conductores la vieron. Uno disminuyó la velocidad y ella corrió hacia el bosque. Después de eso, ella desapareció. La pregunta que ha perseguido a los investigadores no es solo quién se la llevó, sino por qué se fue. Nada en su comportamiento sugería que estuviera planeando huir. Su familia no tenía explicación y aún así salió sola de su casa en medio de la noche durante una tormenta. Un año después, su mochila fue encontrada enterrada en bolsas de basura a 42 kilómetros de distancia. Alguien se había esforzado deliberadamente en ocultarla, lo que significaba que la desaparición no fue al azar. Algunos detectives creen que fue atraída por alguien en quien confiaba, pero sin pruebas, eso sigue siendo solo una teoría. 9. El recolector de huesos de West Mesa. En febrero de 2009, una mujer que paseaba a su perro en la West Mesa de Albuquerque notó un hueso en el suelo. Las excavaciones que siguieron recuperaron los restos de 11 mujeres y un feto. Todos se cree que fueron asesinados entre 2001 y 2005. La mayoría había trabajado como trabajadoras sexuales y habían sido reportadas como desaparecidas años antes, sin que se les diera mucho seguimiento investigativo. El principal sospechoso era Lorenzo Montoya, quien fue asesinado por el novio de una víctima en 2006, 3 años antes de que siquiera se encontrara el sitio de entierro. La evidencia lo conectaba con algunas de las mujeres, pero con Montoya muerto no había a quien acusar ni manera de cerrar formalmente nada. Algunos investigadores creen que el sitio podría contener más víctimas. Otros creen que más de una persona fue responsable. Las familias de las 11 mujeres han estado buscando respuestas durante 15 años. 8. El asesinato de las hermanas Grimes. El 28 de diciembre de 1956, las hermanas Barbara y Patricia Grimes salieron de su casa en Chicago para ver una película de Elvis Presley y nunca regresaron. Sus cuerpos congelados fueron encontrados abandonados al lado de una carretera un mes después. Bárbara tenía 15 años, Patricia 13. La causa de la muerte nunca se estableció de manera definitiva. Los investigadores no pudieron ponerse de acuerdo sobre si fueron asesinadas o murieron por exposición a la intemperie, y las herramientas forenses de la época no pudieron resolverlo. Elvis hizo un llamado público para obtener información, pero no sirvió de nada. Las confesiones falsas enturbiaron la investigación. Un vagabundo confesó y luego se retractó. Personas de interés iban y venían sin que se presentaran cargos.
Todos los sospechosos viables de esa época ya están muertos y la evidencia está demasiado degradada como para revisarla de manera significativa. 7. Los asesinatos de Lane Bryant. En la mañana del 2 de febrero de 2008, un hombre armado entró a una tienda Lane Bryant en Tinley Park, Illinois, obligó a 6 mujeres a entrar en una sala trasera y les disparó a todas. 5 murieron. Una sobrevivió y dio a los investigadores una descripción lo suficientemente detallada como para producir un retrato hablado. No fue suficiente. Llegaron miles de pistas. El FBI ofreció una recompensa de $100,000. Las grabaciones de vigilancia fueron mejoradas y recirculadas. El retrato hablado se difundió a nivel nacional. Nada de eso permitió identificar a nadie. Hay una sobreviviente. Hay un retrato hablado. Hay grabaciones de video. Pero 15 años después nunca se ha identificado al tirador. 6. El garabateador. Entre 1974 y 1975, un asesino que atacaba a hombres gay en San Francisco se ganó el apodo de El Garabateador porque dibujaba retratos de sus víctimas en bares antes de irse con ellas y matarlas. Al menos 5 hombres murieron. 3 sobrevivieron e identificaron al mismo sospechoso ante los investigadores. La policía sabía a quién estaban investigando. De todos modos, el caso nunca avanzó. Los 3 sobrevivientes se negaron a testificar. Presentarse los habría expuesto como homosexuales en una época en la que eso tenía consecuencias personales y profesionales devastadoras. Sin su testimonio, los investigadores no tenían un caso y ellos lo sabían. Los testigos ya fallecieron. El sospechoso, que ahora es anciano, nunca ha sido acusado. Y el testimonio que podría haber cerrado este caso hace 50 años ya no existe. 5. El asesinato de Oki Al-Qaid. En 1995, Al-Qaid estaba rentando una habitación en su departamento de Aurora, Colorado. Un hombre, que se hacía llamar Robert Cooper, respondió al anuncio. Qaid terminó muerto y Cooper nunca fue visto de nuevo. Al menos no por nadie que supiera lo que había hecho. Dejó ADN en la escena, lo cual debería haber sido la pista que los investigadores necesitaban. No lo fue. La muestra se ha revisado en todas las bases de datos disponibles y no coincidió con nada. La genealogía genética tampoco arrojó resultados. Quienquiera que fuera este hombre, no tenía antecedentes penales, ningún familiar rastreable en las bases de datos y al parecer nunca fue arrestado por nada, ni antes ni después. Los investigadores creen que todavía está vivo en algún lugar, llevando una vida completamente normal, sin idea de que su ADN está guardado en un expediente de pruebas sin ningún nombre asociado. 4. El asesinato de Betsy Aardsma. Betsy Aardsma fue apuñalada en medio de una biblioteca llena de gente y nadie se dio cuenta. El 28 de noviembre de 1969, alguien le clavó un cuchillo en el pecho entre los estantes de la biblioteca Patty de Penn State y los estudiantes a su alrededor pensaron que se había desmayado. El asesino salió caminando mientras la gente intentaba ayudarla a levantarse. Un ex profesor llamado Richard Hefner eventualmente surgió como el principal sospechoso. El caso circunstancial en su contra era lo suficientemente fuerte como para que muchos investigadores lo consideraran responsable. Murió en 2008, sin que jamás se le presentaran cargos. 3. El fantasma de la autopista. En aproximadamente un año, 6 niñas desaparecieron de las calles y paradas de autobús de Washington, D.C. Tenían entre 10 y 13 años de edad. Fueron secuestradas, agredidas por separado y asesinadas, y el hombre que lo hizo envió notas a la policía, burlándose de ellos al respecto. Nunca lo atraparon. Y parte de la razón por la que no lo atraparon es algo que los investigadores reconocieron claramente después. El caso nunca recibió los recursos, la atención de los medios ni la urgencia pública que habría tenido si las víctimas hubieran sido blancas. Para cuando alguien revisó lo que la investigación había pasado por alto, el rastro ya se había enfriado. Todos los sospechosos fueron finalmente exonerados y las pruebas de ADN no llevaron a nada. Las notas que el asesino envió siguen en algún archivo de evidencia sin ningún nombre adjunto. 2. Los asesinatos a la luz de la luna de Texarkana. Durante 10 semanas en la primavera de 1946, Texarkana vivió un verdadero terror. Un asesino estaba atacando a parejas estacionadas en lugares tranquilos después del anochecer y nadie sabía quién era ni cuándo atacaría de nuevo. 8 personas fueron atacadas y 5 de ellas murieron.
La ciudad se armó, los negocios cerraron temprano y la gente simplemente dejó de salir por la noche. Llegaron los Texas Rangers. La policía local hizo todo lo que pudo. Un hombre llamado Ewell Sweeney seguía apareciendo como el sospechoso más probable, vinculado a los crímenes por pruebas circunstanciales lo suficientemente fuertes como para mantener el interés de los investigadores, pero nunca suficientes para presentarlo ante un jurado. Luego, tan repentinamente como comenzaron, los ataques se detuvieron. El caso se fue cerrando silenciosamente a medida que se acababan las pistas y Texarkana finalmente siguió adelante. 1. El asesinato de la familia Senagaya. En la noche del 30 de diciembre del año 2000, la familia Miyazawa, una pareja y sus 2 hijos pequeños fueron asesinados en su casa en un tranquilo vecindario de Tokio. Durante horas después de matar a 4 personas, él permaneció en la casa, comió su comida, usó su computadora y finalmente salió por el mismo lugar por donde entró. Dejó una cantidad impresionante de evidencia: el arma homicida, ropa, huellas dactilares y ADN, incluyendo muestras de sangre tipo A. Desde el punto de vista forense, este caso debería haber podido resolverse. No lo fue. Más de 280,000 policías han participado en la investigación a lo largo de las décadas, convirtiéndola en una de las más grandes en la historia criminal de Japón. El análisis de ADN con el tiempo sugirió que el sospechoso podría tener ascendencia mixta con posibles vínculos maternos al sur de Europa, lo que llevó a la policía japonesa a solicitar ayuda a través de Interpol. Un asesino que dejó más evidencia que casi cualquier otro homicida no resuelto en los registros aún no ha sido identificado. La justicia no siempre se hace. A veces no existe evidencia, los testigos no hablan. La pista se pierde sin remedio. Estos casos no solo atormentan a las familias que quedan atrás, también atormentan a los detectives, a los periodistas y a cualquiera que crea que toda historia merece un final. La incómoda verdad es que algunas nunca lo tienen. Si este video te hizo reflexionar sobre los límites de nuestro sistema de justicia, deja un comentario y cuéntanos qué caso se te quedó más grabado. Y si los misterios sin resolver no te dejan dormir por las noches, checa nuestro siguiente video, 25 misterios sin resolver que atormentan a la ciencia moderna. Como siempre, dale like, comparte, comenta y suscríbete activando la campanita de notificaciones. Soy Mike Estrin y nos vemos en el próximo.